Estamos en comunicación con Ana María Bocalate, ustedes ya la conocen, además de ser especialista en reflexología, facilitadora también de barras. Vamos a hablar hoy del tema de barras de haces. Le damos la bienvenida primero. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, muy bien, gracias a Dios. Ustedes, espero que bien. Bueno, Todo bien, Ana, hoy todo muy vamos a bien. hablar, Sí, bueno, hoy vamos a hablar sobre las barras de haces y el fundamento de las mismas, ¿me entienden? Para bien. que ustedes, porque uno dice, ¿qué son barras? ¿Qué es lo que uno en sí trabaja con las barras? Si trabajamos en distintas partes del cuerpo, se trabaja todo lo que a través de 32 puntos, pero pura y exclusivamente en la cabeza. No es invasivo el tratamiento, sino es las barras corren, como yo digo, las barras corren porque son al colocar las manos en distintos puntos de la cabeza, porque cada punto de la cabeza, que son 32, representan distintas partes, que pueden ser, como les puedo decir, es bastante amplio todo lo que puede llegar a representar. Puede, por ejemplo, la tristeza de una persona, podemos amainarla, como la sexualidad, trabajamos. Siempre hay que ver cuál es el motivo que viene la persona en sí. Pero, a pesar del motivo por el cual viene la persona en sí, se trabajan los 32 puntos de la cabeza. Ujú. No es un masaje, para nada. Uno coloca las manos en los distintos lugares, que pueden ser a la altura de las sienes, en la frente, atrás de las orejas, etcétera. O sea que uno mantiene los dedos en ese sector. Una vez que uno trabaja con barras y aprende lo que son las barras de ACE, el trabajo de la misma, cualquier persona después de ahí en más puede aplicar las motos propios, ¿me entienden? O bien se lo pueden aplicar a otros, bien. Uno cuando coloca las manos, o sea, las yemas de los dedos, uno los deja fijos en el lugar donde está trabajando. ¿Qué siente el terapeuta cuando trabaja en barras? Siente como un hormigueo en la zona donde está trabajando, que puede ser una zona de tristeza, una zona de, ¿cómo les puedo decir?, de gozo, de sueños, de esperanzas, de amabilidad, de gratitud, de paz, de calma. También podemos trabajar todo lo que es inherente a la conciencia, a la creatividad, a la comunicación, al dinero, al trabajo, a la curación de alguna patología. ¿Y qué nota el terapeuta cuando tiene los dedos, en las yemas de los dedos sobre barras? Nota como un hormigueo, que es entonces el paciente habla hacia adentro y va hablando, va pensando que las barras mismas tienen que empezar a correr. ¿Correr qué se quiere decir correr barras? Correr barras es sacar el problema donde está enclavado. Eso de por sí no lleva mucho tiempo, porque a veces se puede sacar en el término de media hora, 45 minutos, porque es una zona que ya está bastante no enquistada, sino muy superficialmente, entonces se trabaja mucho más rápido. Pero cuando la zona está muy enquistada, entonces ahí hay que demandar mucho más tiempo de lo que demanda cualquier otra zona. Se trabaja, un tratamiento de barras puede durar 1 hora, 1 hora 10, de acuerdo a cada paciente, y de acuerdo al problema que uno va a trabajar. Hay, por ejemplo, supongamos, entramos en una zona donde no hay prácticamente problema en sí, entonces las barras corren mucho más rápido. Entonces no tenemos problema de estar esperando, porque por ejemplo, supongamos, vamos a trabajar una zona de sanación, ¿me Sí. entiendes? Entonces, a lo mejor en esa zona de sanación tenemos que estar mucho más tiempo que una zona de tristeza o una zona de sueños y esperanzas, ¿me entiendes? O forma de estructuras, conciencia de una persona. Entonces,
la otra zona está mucho más liberada y se trabaja mucho más rápido y se pasa más rápido de un punto a otro en lo que respecta a barras. Por eso les digo, es muy eficiente las barras. Yo la vengo practicando hace bastante en mis pacientes y las mismas nos traen de por sí muchísimas, por lo menos lo que me cuentan, muchísimas satisfacciones. Hay pacientes que la hacen en 2 oportunidades, hay pacientes que la hacen en 3 oportunidades y hay pacientes que con una sola oportunidad es como que lograron eh, lo que ellos querían, porque cuando corren las barras las mismas, ¿qué hacemos? Comenzamos a disipar de por sí la carga eléctrica de polaridad que está almacenada en el cerebro. Es como activar, como quien dice, un virus cibernético de conciencia, que comienza a desenredar todo el meollo que hay en esa zona, ¿me entiendes? Entonces, donde están funcionando, como quien dice, yo siempre digo, en esa zona tenés un piloto automático. En lugar de funcionar desde la conciencia, tenés que hacerlo funcionar desde el lugar donde lo estás recibiendo. Entonces, es un piloto automático mucho más beneficioso. En los 32 puntos que tenemos en las cabezas se han almacenado todos los pensamientos, las ideas, las creencias, las consideraciones, las emociones y aptitudes que pensaban, como quien dice, que vos estabas pensando que eran importantes en cualquier vida, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos trabajas en barras, es como que estás presionando el botón y suprimís todo en tu computadora. Es como quien dice aquella persona que te dice, hoy tengo la cabeza pesada y no sé qué, y tengo un embrollo que no sé qué actitud voy a adoptar con respecto a esto o con respecto a aquello. Lo que pasa de por sí que las barras es como el disco duro de la computadora, para que entiendan. ¿Qué va a ser? Claro. Ana, y que te estaba escuchando atentamente con referencia al tema de las barras, ¿no? Vos decías, se puede trabajar hasta aquellas estructuras, aquellas viejas estructuras que están en nuestro inconsciente y que queremos romperlas, queremos salir, es decir, para cambiar un poco ese paradigma, para cambiar esas formas de pensar. Hasta eso se trabaja específico, o digamos, va muy profundo en cada punto. Por supuesto, podés trabajar hasta cosas de tu infancia o de otras vidas, que las tenés almacenadas en el cerebro y están ocupando el lugar. Vos tenés que abrir esas zonas y dejar lugar a que entren cosas nuevas, porque hay personas que viven del pasado y eso no es bueno, vivir del pasado. El pasado fue. Claro. ¿Qué va a ser? Hay que vivir el hoy y el mañana, más que nada el hoy, el día a día. Por eso, las barras, ya les dije, es el disco duro de la computadora. Son literalmente las cosas que han sido almacenando vida tras vida. Claro. ¿No? Y lamentablemente uno no se da cuenta, pero viste, en algún momento determinado vos decís, pero escúchame, yo me acuerdo de eso, que en aquella época hacíamos esto o hacíamos aquello. Entonces te das cuenta que lo tenés almacenado todavía. Son cosas que vas almacenando y le vas poniendo cosas más encima, llega un momento que tenés una saturación de cosas. Entonces, cuando vos querés entrar ideas nuevas dentro de ese panorama, te encontrás que las ideas nuevas no entran con tanta facilidad porque estás saturada de cosas que ya las tendrías que haber dejado de lado. Claro. Recuerdos no. Sí. No, digo recuerdos no, porque son cosas muy lindas y difícil de olvidar. Los recuerdos no se olvidan. Claro. Se almacenan en algún sector del mismo que nos produce satisfacciones. Claro, el tema que vos decís son aquellas cosas que acumulamos en nuestra mente y que no despegamos, que no soltamos. Entonces eso no nos permite que entren ideas nuevas, que entren cuestiones nuevas, porque todo lo vemos desde una óptica allá atrás, con ese pasado que dijimos era así, era mejor, ¿no? Entonces es eso lo que tenemos que despegar y las barras te despegan eso.
Las barras te lo van despegando. Claro, Por eso cada vez que uno corre las barras a una persona, todas las consideraciones que esa persona tenga de por sí y que sean iguales a las que vos tenés, se eliminan al mismo tiempo. O sea, que yo hago si yo estoy limpiando algo inherente a una tristeza o un gozo sí, a un paciente, y yo también tengo una tristeza y un gozo, la sesión que le estoy dando al paciente me resulta beneficiosa porque de la misma manera que yo lo estoy limpiando a él, me estoy limpiando yo, ni más ni menos. Por eso en las barras se trata de que el cuerpo aprenda a recibir otra manera de actuar. claro. Hay gente que no es bastante rebelde al respecto, pero hay que prestarle suficiente atención si queremos tener una mejor calidad de vida bajo cualquier punto de vista, porque Claro. si seguimos de esta manera no vamos a conseguir lo que realmente queremos, ¿me entendés? Entonces Ujú. tenemos que buscar cómo mejorar esto por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo puede ser aún mejor de lo que yo estoy? Y Ana, cuando vos trabajas con barras, vos decías, vos vas trabajando con las barras y cuando encontrás, digamos, esa cuestión o ese punto en el cual es el punto que más se tiene que trabajar para poderlo despegar, para poderlo sacar, ¿no? Barrer, para decirlo de alguna forma, se va trabajando punto por punto, sesión por sesión, esto te pregunto. No, trabajan todos juntos, ¿eh? Ah, todo A junto. medida que va pasando la sesión, Sí. no, los 32 puntos se trabajan en una sesión completa, en el día que vino el paciente. No Ajá. es 3, 4 puntos tratamos hoy o la próxima, no, 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 los 32 puntos se trabajan el mismo día que vino el paciente, ¿no? Por eso, de esa forma, al trabajar las mismas, este procedimiento permite que el paciente que haga más espacio disponible en su mente para recibir nuevas informaciones, que eso es importante, recibir nuevas informaciones y, y crear o imaginar un programa nuevo, algo completamente nuevo. Claro. Por eso posibilita de por sí a elecciones diferentes. Por ejemplo, la vez pasada estaba tratando a un paciente que estaba en un periodo de divorcio. Ujú. Era como que lamentablemente él volvía a caer dentro de lo mismo. O sea, se separó, pero la mente seguía en el lugar donde se separó, en las tareas o las cosas que hacía antes de separarse. Bueno, llevó, pero se logró que realmente la persona esa desbloqueara la zona donde estaba ocupado mentalmente con el asunto De su que les divorcio. comenté de un divorcio. Claro. ¿Sí? ¿Cómo todas estas cuestiones no afectan a nuestra manera, a nuestra forma de vida? Vos hablabas de un divorcio. También estoy pensando en aquellas cosas cuando nosotros tenemos pérdidas, que pueden ser pérdidas económicas, y qué hablar cuando hay Por supuesto. duelos, ¿no? Todo esto también se trabaja a través de barras y ayuda, digamos, a equilibrar a la persona, a abrir la mente y a poder dejar de lado y a despegar ese tema, ¿no? Por supuesto. No, involucra, te digo sinceramente, en Todo, todo sentido. La claro. pérdida de trabajo, la pérdida de dinero. Eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que no es nada fácil. Porque por eso se trabaja mucho en lo que respecta, como que dice, por ejemplo, en lo que respecta al dinero. Sí, La barra del dinero, que es un punto determinado en la cabeza, es donde están todas las consideraciones que tienes sobre el dinero. El tenerlo y el no tenerlo. El quererlo, el no quererlo. El estar dispuesto a tenerlo, el no estar dispuesto a tenerlo. ¿Me entendés? Y todo punto de vista que alguna vez hayas tenido acerca del dinero. Por eso son cosas que hay que sacarlas del lado, ¿viste? Porque, claro. o una cosa, ¿qué hago? ¿Quiero o no quiero? ¿Me involucro o no me involucro? Entonces, es un teje y maneje. No, tenés que ser mucho, pero mucho más claro en el pensamiento y en la manera de actuar, ¿viste? O sea, sí, sí, no, no.
no, sí y no, no, así no vas a lograr absolutamente nada. Después tenés otro de los puntos que es la creatividad. Sí. La creatividad son todos los elementos que tiene que, como que dice, lo que significa crear, ¿no? Esto significa todas las fuentes de la materia, energía, puede ser espacio y tiempo, para tratar de alguna manera de crear cómo llegar a hacerlo. Entonces, en barras es como la liberamos la zona para que la creatividad surja en tu persona para poder llevar adelante eso que vos querés crear y no sabés cómo empezar a encararlo. De por sí hay que tener en cuenta que el generar no se trata de generar tu vida, el hecho en sí de decir, bueno, voy a crear esto para generar algo, ¿no? Es una cosa completamente diferente. Porque está creado, hay cosas que no me van a entender a veces personas porque va a decir que es un tema bastante como quien dice, incomprensible, pero al verlo, al trabajarlo sobre el paciente, ahí el paciente se da cuenta que efectivamente lo que yo manifesté de palabra va a los hechos y notan las satisfacciones que vino a buscar el paciente. ¿Entienden? Porque trabajo en espacio y en conciencia, en energía, espacio y conciencia de la persona a la cual yo le estoy trabajando una barra para que tenga una creatividad en la vida misma. Claro. Sí, sí, no, yo te voy escuchando. Y después vamos a ir hablando, ¿no? De los distintos puntos principales que se va trabajando las barras, pero es una técnica, es una terapia que, digamos, desbloquea algo puntual que es nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestro pensamiento, ¿no? Todo acumulado ahí que muchas veces son los que nos cortan, los que no nos dejan, no nos dejan crecer y demás, y esto es lo que hace las barras, ¿no? Empezar a limpiar y a dar paso a eso nuevo, ¿no? Claro, bueno, Ana, la verdad que me encantó, que yo sé que hace años que lo venís incorporando y me parece una técnica muy linda, que vamos a seguir hablando de esta técnica. Lo que sí, bueno, para esto, o sea, para acercarse, para solicitar el tema de barras, vos necesitas directamente, o sea, si te preguntan o vos haces una pregunta en particular o directamente uno puede ir y decir, mira, Ana, no sé, estoy muy bloqueada y no sé por dónde empezar. Perfecto, no tienes que venir, no es como quien dice, no se puede manifestar a través de una llamada telefónica, es más vale presencial. Es ¿Entiendes? presencial. Es como, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero es lo mismo que me hagan una pregunta determinada en reflexología, le puedo decir sí o no esto o aquello, pero es presencial. Claro. ¿Entiendes? Yo no le puedo dar al paciente estructura porque ya me han llamado más de una vez en reflexología, en Reiki, en barras, que claro dónde pueden poner la mano para hacer tal o cual cosa y qué parte del pie, no porque yo al hecho de decirle sí, toque acá, no sé si efectivamente donde yo le indiqué tocó puede ser una cosa satisfactoria como una cosa que no es satisfactoria, Claro. porque tocaron puntos que no eran inherentes al malestar por el cual estaba pasando, a Claro. pesar de que yo le di. Entonces no, son presenciales, no son de una llamada. Ahora, consultarme si yo les puedo dar toda la solución posible en el decir, sí, mire, le conviene hacer que hagamos esto y esto. Así nomás. Bien. Bueno, Práctico. o sea, que te llamen, que te pregunten, o sea, con referencia para ver si utilizan barras y a partir de allí, obviamente, para cambiar las formas de ver las cosas, es un cambio total. Una vez que vos haces barras, cambias ¿No? totalmente. Sí, no. Hay gente que con una sola sesión ya pareciera como que tocaran el cielo con las manos. Oh, bárbaro. Entonces, es muy rápido el sistema, ¿no? Tiene su rapidez Sí, en no, cuanto a sí. lo que hace. Sí, sí. Sí. No, Así. no te quepa la menor duda y saber, y
y vale la pena. No es porque cualquier persona que sepa hacer barras es muy satisfactorio para hacerlo. Bien. Ana, bueno, para que se comuniquen, para que, bueno, puedan utilizar esta otra técnica que tenés en Espacio Niquel, más allá de reflexología, más allá de Reiki, de péndulo, también barra de haces es otra técnica, otra terapia que se puede utilizar y que, bueno, tiene una rapidez en cuanto a los puntos a tratar y me parece muy, muy importante, ¿no? Que se tome en cuenta. ¿Y cómo pueden hacer, Ana? Bueno, para comunicarse tengo mi móvil, es 341 6 60 60 61 y mi fijo es 341 430 42 22. Si Bien, no, me ven por YouTube entre Ángeles y Duendes. bien, ahí sí te pueden ver Instagram, y también ni más ni menos. por las redes sociales. Anita, como siempre, Sí, muchísimas gracias y vamos a seguir hablando para el próximo encuentro también de barras, perfecto. porque hay más cosas también para seguir preguntando. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Nos estamos viendo. Que tengan una excelente semana. Igualmente para vos, un beso grande, Ana. Igualmente.